Con nuestro equipo de trabajo llevaremos a cabo una presentación relacionada con la investigación cuantitativa. Nuestro equipo de trabajo se encuentra conformado por las docentes Lilibet Vázquez, Daniela Berrío, Clarena Mendoza, el docente Limedis Castillo y quien les habla, el profe David. Vamos a hacer un recorrido que incluirá una pequeña introducción y una mirada a los procesos claves de la investigación cuantitativa, una revisión en relación con la población y muestra, con las técnicas de recolección de datos, con los instrumentos de recolección y, por supuesto, por último, la validez y confiabilidad en un contexto generativo. En instancia, quisiéramos aproximarnos a que una investigación desde la perspectiva de Bunge en el 2004 y Anderek en el 2006 tiene que ver con la posibilidad de llevar a cabo un proceso sistemático, crítico, reflexivo, que busca la comprensión, explicación o transformación de la realidad, una mirada de la realidad. En este marco, por supuesto, asumiendo la rigurosidad y confiabilidad de la que debe gozar toda investigación científica. En relación con los principios de la investigación cuantitativa, tendríamos que primero debe ser un proceso sistemático de recolección, análisis, interpretación, la consideración de datos numéricos, el planteamiento de hipótesis, el establecimiento de relaciones causales y, por supuesto, en caso de que se encuentren relaciones correlacionales entre las que vamos a hacer un recorrido muy somero sobre la base epistémica de este horizonte investigativo, y tendríamos que, desde los postulados de Páramo y Otto-Albarón en 2006, hablamos de una postura epistemológica que tiene como base el positivismo lógico. Por supuesto, obedece a la interpretación de hechos observables, concibiendo una realidad externa, un objetivismo separando el objeto del sujeto que observa, el establecimiento de unas leyes generales, una metodología, una organización de carácter deductivo, con explicaciones causales, el hecho de la predictibilidad y en relación con el tipo, nivel y modalidad de la investigación cuantitativa, tendríamos que existen dos modalidades atendiendo a la temporalidad. Una sería la transversal y la otra la longitudinal. Y por supuesto, en relación con los niveles, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Cada nivel se muestra mucho más complejo y riguroso que el anterior. Y en relación con los tipos, tendríamos una investigación descriptiva, correlacional, causal comparativa y de carácter experimental. De la población y muestra. Autores como Comte, Durkheim, Hernández, Fernández y Baptista coinciden al afirmar que la población es el conjunto total de los elementos con características comunes, mientras que la muestra es un subconjunto de esta población que tiene representatividad, validez y confiabilidad. Pero son Hernández, Fernández y Baptista quienes sistematizan la diferencia entre población y muestra, destacando los criterios de selección, el error muestral y la representatividad y el tamaño. Por otra parte, hablaremos de los tipos de muestra. Existen dos tipos de muestras, las probabilísticas y las no probabilísticas. Las muestras probabilísticas, Durkheim y Comte no las tipificaron explícitamente, mientras que Hernández, Fernández y Baptista las clasificaron en 4: aleatorias, conglomeradas, estratificadas y sistemáticas. En cuanto a las muestras no probabilísticas, para Durkheim y Comte, estas muestras carecían de rigurosidad, mientras que Hernández, Fernández y Baptista las consideraron muy útiles para investigaciones cualitativas y exploratorias. Por último, hablaremos de la importancia de una buena delimitación. Comte considera que una buena delimitación es importante porque garantiza la objetividad científica. Durkheim plantea que evita la subjetividad, mientras que Hernández, Fernández y Baptista aseguran la representatividad, la confiabilidad y la validez de la representación o de los resultados. Técnicas de recolección de datos en la investigación cuantitativa. Entre las técnicas de recolección de datos tenemos la observación como técnica,
puesto que esta técnica pretende hacer una recolección de datos para enfocarlo de una manera sistemática, válida y confiable, de acuerdo a comportamientos y a situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías preestablecidas. Pero bien, ¿qué tipo de observación podemos nosotros tener en cuenta en una metodología cuantitativa? Se puede decir que hay una observación sistemática y estructurada. Hay también una observación directa, no participante, una observación experimental o de laboratorio y una observación en diseños no experimentales. Damos cuenta también que existen algunas ventajas de la observación cuando se hace una investigación cuantitativa. Entre esas tenemos que permite una generalización de los resultados a poblaciones más amplias, ofrece una precisión en los procedimientos para la medición, brinda una gran posibilidad de réplica, produce información fiable y estructurada y a la vez es útil para comprobar los resultados obtenidos por estudios cualitativos. También podemos nosotros afirmar que en esa metodología cuantitativa hay en la observación, hay unas limitaciones en la observación. Entre esas, se percibe un fenómeno de forma integrada, si no se percibe como de forma integrada, sino como un conjunto de partículas relacionadas con la observación. Se hace también, otra limitación es que el análisis de la información se realiza siempre después que se ha concluido la recolección de los datos. Pero además de la observación, tenemos otras técnicas de recolección de datos. Entre ellas tenemos la entrevista. La entrevista es una entrevista estructurada o una entrevista dirigida, controlada o guiada. Esta se utiliza un cuestionario preelaborado o guión de entrevista con preguntas estandarizadas que plantean de la misma manera y el mismo orden a todos los encuestados. El contenido exacto de cada pregunta se especifica de antemano. También contamos con el cuestionario. Es el instrumento principal utilizado en las encuestas cuantitativas. Es decir, el cuestionario permite o es un conjunto sistemático de preguntas relacionadas con una o más variables a medir. Una herramienta estructurada y sistemática para la cuantificación de datos, la prueba de hipótesis y la generalización de hallazgos, siempre bajo criterios de validez y confiabilidad que aseguren la objetividad de la medición. Entonces, esos serían entonces las tres técnicas de recolección de datos. Tenemos la observación, la entrevista y el cuestionario. Los instrumentos de recolección de datos son un componente esencial en toda investigación, ya que nos permiten obtener la información necesaria para responder nuestras preguntas de estudio. Según Martínez, Rodríguez y Baptista, 2016, los instrumentos de recolección de datos responden a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el método que emplearemos para recopilar los datos? Primero, revisemos el proceso de construcción de un instrumento. Según estos mismos autores, consta de 12 fases. Se inicia con la reevaluación de las variables y la revisión exhaustiva de la literatura para identificar las variables más relevantes. Posteriormente se toman decisiones sobre el diseño, se construye el instrumento y se realiza una prueba piloto para evaluar su efectividad. La operacionalización, que es transformar las variables teóricas en indicadores concretos y medibles. La codificación, que es asignar valores numéricos a los indicadores para facilitar su análisis. Y la elección del nivel de medición, que es la selección entre los niveles nominal, ordinal, de intervalos o de razón, según la naturaleza de los datos y el tipo de análisis requerido. En cuanto a los principales métodos para recolectar datos, podemos destacar 3. El cuestionario, la escala de respuestas y la hoja de observación. Es el conjunto estructurado de preguntas orientadas a las variables de estudio, que pueden incluir preguntas abiertas o cerradas, diseñadas de acuerdo con el problema y la hipótesis. Por su parte, la escala de respuestas, como la escala de Likert, permite medir aptitudes o habilidades de forma cuantificable y estandarizada. Y la hoja de observación, un instrumento estructurado para registrar sistemáticamente fenómenos observados, alineados con los objetivos que facilitan el control de variables y la obtención de datos a partir de la realidad observada.
En síntesis, recolectar datos va más allá de simplemente formular preguntas. Implica seguir un proceso riguroso y planeado, seleccionar los métodos más adecuados y garantizar que la información obtenida sea válida y confiable. Ahora bien, en la investigación cuantitativa, la validez es el grado en el que un instrumento de medición o un estudio demuestra que mide lo que dice medir. Existen varios tipos de validez. En primer lugar, tenemos la de contenido, que se refiere al juicio de expertos sobre si los ítems de un instrumento son representativos del rasgo que se quiere evaluar. La validez de criterio evalúa la relación entre las puntuaciones de una prueba y un criterio externo o variable, puede ser una variable, para predecir el comportamiento o la capacidad de alguien. La validez del constructo es el grado en el que la prueba mide un concepto o un constructo teórico y se valida a través de análisis correlacionales y de covarianza interítem. La validez estadística se refiere a la precisión de las pruebas estadísticas utilizadas para analizar los datos, asegurando que las conclusiones sean confiables y correctas. La validez interna se enfoca en la relación causal entre las variables, y la externa determina si los resultados de un estudio pueden generalizarse a otras poblaciones, contextos o situaciones. Esta validez se asegura con el diseño meticuloso de la metodología, la selección de instrumentos de medición adecuados. Cuando hablamos de confiabilidad en la investigación cuantitativa, nos referimos a la consistencia y estabilidad de las mediciones realizadas con un instrumento o un proceso de recolección de datos. Un instrumento es confiable si produce resultados idénticos o muy similares al ser aplicado repetidamente bajo las mismas condiciones. Hay unos principios de la confiabilidad que son la estabilidad en el tiempo y la consistencia entre diferentes observadores. ¿Cómo podemos verificar la confiabilidad en la investigación cuantitativa? En primer lugar, podemos verificarlo mediante la prueba de test-retest, que se aplica la misma prueba o instrumento a un grupo de participantes en dos momentos diferentes y se correlacionan los resultados. Tenemos la confiabilidad interevaluador, en la que varios observadores evaluadores independientes aplican un instrumento y se analiza el grado de acuerdo con sus mediciones. Y la estabilidad y consistencia interna, que busca determinar que la medición se realice de manera uniforme y coherente dentro del mismo instrumento. Es importante en la investigación cuantitativa la validez y confiabilidad porque garantizan la calidad del estudio, datos precisos, análisis estadístico y generalizaciones que son necesarias para poder validar a partir de los datos y realizar análisis que proporcionen datos precisos y hallazgos confiables. Muchas gracias.